hoy vamos a terminar un ciclo de conferencias que estuvimos hablando de guerra espiritual. Y la verdad es que el tema es muy grande, es muy extenso. Anoche, revisando el material, pues todavía faltaba algo, pero es importante que nosotros podamos aprender de su palabra. Me gozo de verlas que están aquí, que no las ha tumbado ni las ha derribado nada, porque ustedes son mujeres esforzadas y valientes, ¿verdad? Así como Dios dijo a Gedeón que fuésemos mujeres esforzadas y valientes, así quiere Dios que seamos, ¿verdad? Mujeres que hacen el mayor esfuerzo, que luchan hasta lo último. Y bueno, pues estamos trabajando en eso, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y qué hermoso es poder tener este desayuno y tener este tiempo hermoso de platicar, de convivir, de comer juntas y de disfrutar de un tiempo de la presencia de Dios en compañía de nuestras hermanas y amigas en Cristo. Sí, bueno, estamos hablando de guerra espiritual. ¿Y cuántos saben en qué termina una guerra espiritual? ¿Quién me pudiera decir? En la victoria. ¿Cómo sabías? Sí, pues hay que cerrar este tema, ¿verdad? Porque puede ser que en algún momento de tus luchas, pero fíjense, chicas, que a veces en la vida nosotros tenemos batallas, se juntan las situaciones, los problemas, los conflictos, las diferencias a lo mejor entre familia, entre amistades, o pasan situaciones en la vida que no pensamos que vamos a atravesar, ¿verdad? Y situaciones de cosas que no esperamos ver. Por ejemplo, yo ahorita venía en el camino pensando en un papá que perdió a un hijo en medio del tráfico. El joven grabó a las personas que yo creo que las asaltaron y las grabó, y estos se regresaron y le dieron un balazo al hijo, y yo me imagino el corazón del papá triste, ¿verdad? Se veía desesperado, gritaba: no, hijo, no, no. Y bueno, pasan cosas en la vida que nosotros no pensamos que vamos a pasar, que no está en nuestra mano solucionar, no está en nuestra mano arreglar un conflicto o un problema, y menos cuando hay una partida inesperada, ¿verdad? Y nosotros a veces no estamos preparados para ello, pero de todo esto hay una guerra espiritual que todos los días cruzamos, que todos los días se nos puede pasar algo que no pensamos que nos va a ocurrir. Y yo quiero comenzar con un proverbio que viene en la Biblia, Proverbios 24:6. Y dice esto, y las voy a esperar porque si usted tiene una versión diferente, yo la leí en otra versión y me gustó mucho cómo lo dice, pero quiero dar la versión que la versión Reina Valera nos da, porque es muy hermosa su palabra. Siempre me ha gustado más la Reina Valera, la traducción Reina Valera, porque esta está traducida directamente del original, ¿sí? Dice: porque con ingenio harás guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria, ¿sí? ¿Alguien la tiene de otra versión que me la pudiera decir? ¿Alguien la tiene? A ver, ¿sí? La guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. A ver, la guerra se hace con buena estrategia. Y la victoria se alcanza con muchos consejeros. Y la victoria se alcanza con muchos consejeros. ¿Sí? Qué hermosa palabra, qué hermoso versículo. Y es una realidad en nuestra vida. Yo leí en otras versiones que necesitamos ser muy inteligentes para alcanzar, para hacer guerra, y que en la multitud de muchos consejeros, o sea, de muchas personas, se alcanza un buen
una buena victoria. Es decir, que a veces necesitamos de las personas que están a nuestro alrededor para poder tener el mejor de los consejos, pero sobre todo ganar victorias. No siempre debemos de cruzar la guerra solos. Siempre necesitaremos de alguien que nos apoye, que nos respalde. Y en primer lugar puede ser tu esposo, tus hijos, tu familia, pero también vamos a pensarlo como por ejemplo, hemos hablado de un ejército, ¿verdad? Un ejército no va solo a una guerra, va un equipo liderado por una persona que tiene la capacidad de meditar cómo va a ser la guerra. Recuerden que en un tema que vimos había tres lugares donde el líder va adelante, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordará en aquellas dos temas donde adelante del líder iba el capitán. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento se le llamó que el capitán del ejército es Jesucristo, ¿verdad? Jehová, Yahvé, porque su nombre implica que Él es el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Él es el líder mayor, Él es el líder superior. Jesús es nuestro líder, ¿verdad? Y Él va delante de nosotros cuando nosotros le pedimos algo. Él está al lado del Padre y está orando e intercediendo a favor nuestro. Por eso todo lo que le pedimos a Él, se lo pedimos a Dios en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, la segunda postura es los sacerdotes que van orando, que van intercediendo y que van en medio de una batalla. Tú y yo no podemos hacer una guerra sin tener la dirección de Dios. Y el tercer nivel de la estrategia para una guerra, ¿quién se acuerda? Los hombres armados, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros no podemos ir adelante y a lo mejor en medio tampoco, pero los hombres armados iban en el tercer lugar en la postura de la guerra. Entonces hay una estrategia para nosotros atravesar una guerra. Muchas veces nosotros podemos hacer cosas sin que Dios nos mande a hacer cosas. Entonces vamos adelante en el lugar donde Dios debe de ir. Y por eso muchas veces nosotros no podemos derribar a nuestro enemigo. Por eso nosotros no podemos hacer una guerra en la cual Dios nos dé la victoria. ¿Está de acuerdo? Amén. Lo vimos en temas pasados con temas de citas bíblicas del Antiguo Testamento. Y yo te pregunto a ti, ¿qué sigue después de haber vencido y peleado o luchado? Bueno, después de haber peleado, de haber llevado una guerra, pues viene la calma, viene la paz, viene la victoria. ¿Se acordará usted de Gedeón? Cuando todavía los gabaonitas les robaban, o los madianitas, bueno, es que también estaban los gabaonitas y venían los madianitas, más bien dicho eran los madianitas, venían y les robaban, y entonces ellos decidieron irse a las cuevas y ahí se refugiaban, pero también se escondían del pueblo enemigo. Pero cuando ellos venían y les destruían todo lo que tenían y les quitaban todo lo que tenían para comer, pues él en desánimo dijo, bueno, ¿dónde están lo que nos contaron nuestros padres, verdad? Esas guerras, esas batallas que ganaron y que vencieron. Él estaba desanimado. Entonces, cuando tú estás en medio de la guerra y sientes que vas perdiendo la guerra, ¿cómo te podrías sentir? Triste, desanimado, desalientado. Y casi una frase por ahí un poquito más actual dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Verdad?
Pero tú y yo sabemos que el que nos defiende está de nuestro lado. Solamente que nosotros necesitamos entender que nuestras batallas, en otro tema lo vimos, el que pelea nuestras batallas es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios, ¿sí? Él es el que pelea nuestra batalla. También vimos que la guerra no la peleamos con las armas que pudiéramos tener como los soldados. Los soldados traen metralletas, bombas, carros así todos blindados. No, nuestras armas no son esas, y las vimos en casi los últimos 2 temas, donde tomaron Jericó, dieron no sé cuántas vueltas alrededor de los muros. ¿Y qué hicieron? ¿Quién se acuerda? A ver, recuérdenme. ¿Cómo fueron derrumbados? Un día dieron 7 vueltas, perdón, ¿sí? Y luego un día, pues dieron las vueltas y sonaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban, ¿verdad? Y gritaron. ¿Usaron armas? Les pregunto. No, ¿verdad? Entró el temor de Dios en ese pueblo, y las mismas personas se confundieron y entre ellos se mataron. Entonces, fíjese, ¿cómo es que a veces nuestras estrategias de guerra están muy mal? Porque nuestra guerra no las peleamos con armas de este tiempo, ¿verdad? Nuestras armas son más poderosas porque son de Dios, ¿sí? En otro tema que fue el anterior, ¿quién se acuerda? A ver, quiero hacer un recuento. ¿Quién se acuerda de la guerra que vimos la semana pasada? ¿Sí? ¿Nadie? Acuérdense que ellos fueron, era Josué, si no mal recuerdo, era Josué el que fue con Dios les dio una palabra a Josué: vayan sin miedo y van a derribar al ejército, ¿verdad? Y él fue con todo el ánimo, con toda la fuerza, y peleó, ¿verdad? Entonces lo que él hizo es que atacaron a ese ejército y tuvieron miedo y los vencieron. No me quiero retraer mucho porque traigo mucha palabra, pero él lo que hizo, Dios les dijo, les alentó a que no tuvieran temor. Y entonces ellos, a ver, recuérdenme porque se me fue, no sé por qué. Así es. Sí, pero la idea de lo que hicieron fue que, a ver, aquí traigo yo el tema. Y hicieron algo creativo donde ellos José oró al Señor, ¿se acuerdan? Y hizo una oración muy impresionante, ya me acordé. Estaban en medio de la batalla y le dijo al sol: detente, ¿sí? Detente. Y a la luna le dijo: y te quedas en Ajalón. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿a quién se le ocurre mandarle al sol que se detenga y a la luna que se quede allá donde venía, en Ajalón? Y se detuvo el tiempo y tomó todo el tiempo para vencer a su enemigo. Y todavía fue los reyes que huyeron y se escondieron en una cueva, nada más con una palabra que leí aquí, con eso me acordé de todo. Pusieron en las cuevas unas piedras grandes y luego fueron ahí y les pusieron el pie encima y los mataron, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada de que es necesario terminar con nuestro enemigo, porque usted pudiera decir: ay, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento pues mataban porque era el pueblo enemigo? En el caso de ahora nosotros vemos que esta palabra nos enseña que nosotros tenemos que acabar con nuestro enemigo. Y no te estoy diciendo que vayas y mates a la persona que tú crees que es tu enemiga. No, lo que tú vas a matar es el espíritu que opera en la persona,
¿sí? No a la persona, porque no vaya a ser que aquí me salga alguna hermana y que, pastora, me los eché, ¿verdad? No, no, no. Vamos a aclarar esto porque no vaya a ser por aquí que, sí, hace tiempo yo supe algo de alguien que fue, se lo voy a platicar porque se van a acordar, que fue a tal lugar y se echó a todos los monitos en esa iglesia, ¿verdad? No, 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 mejor aclaro que cuando hablamos de ponerle el cuello al enemigo y matarlo, se habla hoy en día como algo espiritual. Hay que matar, y hablábamos la semana pasada, yo tengo que matar el pecado, ¿verdad?, que está en mi vida, que me quiere controlar, que me quiere manipular, que me quiere engañar, haciéndome creer que yo, ¿verdad? Y yo tengo que matar esos espíritus que operan en nuestra vida. Bueno, vamos a avanzar un poco, ya que hice un poquito de recuento. Bueno, en el caso de Gedeón, él estaba desanimado, pensaba en lo que los papás habían dicho, lo que habían hecho grandes guerras y habían acabado con los enemigos, y que eran un ejército poderoso y que eran, pues, grandes en batalla. Pero Gedeón tuvo su encuentro personal con Dios, y en esa guerra, que fue su primer guerra, su primer batalla, y que la ganó, pues él tomó pila, ¿verdad? Su fe se avivó, tuvo un encuentro personal con Dios porque adoró, oró a Dios, y ahí empezó una vida de fe en él y venció otras batallas. Y bueno, aquí también hablábamos de la obediencia. Bueno, vamos a ver unos puntos importantes. Nosotros tenemos también en otra batalla, compartió Juanita, de que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿sí?, dejaron la esclavitud para ser libres y servir a Dios y buscar a Dios. También vimos ahí en este mismo libro de Josué, donde tenían que acabar con el anatema y acabar con el pecado, porque a veces tenemos objetos o cosas que son anatema, y anatema es objetos que atraen maldición a nuestra vida. Muchas veces pueden ser objetos, pueden ser tradiciones, pueden ser costumbres, pueden ser cosas que sabemos que a Dios no le agrada, como la idolatría, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algo de esto importante, que nosotros podemos hacerlas y tenerlas y nadie te las va a prohibir. Pero también tenemos que conocer el por qué afecta nuestra vida espiritual y por qué a veces tenemos guerras que no nos buscamos, ¿verdad? Y necesitamos conocerlas, ¿sí? Dice en esta porción de Josué, se acordará de esta frase, donde nosotros no podemos hacer frente a nuestro enemigo si nosotros no acabamos con el anatema. ¿Se acuerda de esa frase? ¿Sí? No podemos hacer frente si hay cosas en nuestra vida que desagraden a Dios. Entonces, por eso a veces tenemos luchas, batallas. Decimos, ¿por qué me va como en feria? Pues porque hay que acabar con el anatema. Y eso lo vimos en un tema anterior. Si usted quiere ver los temas, están allí en YouTube y en nuestra página, y usted puede recibir la palabra. ¿Sí? 4 puntos de cómo llegar a ser victoriosos. Lo resumí en 4 puntos de todos los temas que vimos. Buscando la dirección de Dios es el primer punto. El segundo punto, vimos en otro tema, debemos de tener una estrategia, ¿sí? Un acuerdo, un común denominador, una oración, una misma fe. Punto número 3, estar apoyando la visión del líder, ¿sí? ¿Se acuerda? Bueno, ahorita lo dijimos, un hombre de guerra, los sacerdotes en medio, en la posición de la guerra, y un hombre armado. Bueno, vamos a ir viendo que en el primer punto del que vamos a tratar ahorita, que Dios es la fuente de la victoria. Si usted va sola a una guerra, quiero decirle que posiblemente la gane o no la gane. Si Dios no está con usted, si usted no busca la aprobación, la ayuda, y usted no ora, pues no va a haber una victoria como tal,
¿sí? Dios es la fuente de la victoria y yo le voy a decir que apunte por ahí y luego lo lee en su casa. Segunda de Crónicas 20 y vamos a leer del 15 al 17. Dice, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, segunda de Crónicas 20 del 15 al 17. No temáis ni os amedrentéis, dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Bueno, en esta guerra, Josafat estaba peleando en contra de este pueblo, pero Dios le dice, no es vuestra guerra, esa guerra es mía y yo voy a pelear por vosotros, ¿sí? ¿A cuánto les gustaría que Dios pelee tus batallas sin que tú muevas un dedito? ¿Verdad? Bueno, pues fíjese qué importante es esto. Esta palabra Dios se la dio a Josafat y Dios no la da a nosotros. Nosotros aquí Dios nos dice que no va a haber esta guerra, ni siquiera pelees. Y sabes que Dios habló a mi vida, porque luego yo le venía diciendo a mi hija, a veces uno se quiere defender, ¿verdad? A veces uno no se quiere dejar y tenemos que aprender de esta porción de la palabra que nosotros no tenemos que pelear. Vamos a dejarle nuestras peleas, nuestras cargas, nuestras batallas a Dios. Que sea Dios quien pelee nuestras batallas para que nosotros obtengamos la victoria. Porque aquí dice, no es vuestra guerra sino de Dios, ¿sí? Y luego le dice, no temas ni te amedrentes. ¿Qué es amedrentarse? Sentir miedo, ¿verdad? No tener temor y hacer, ay, es que me van a ganar o me van a hacer algo, ¿verdad? No, deja que Dios pelee por nosotros y no tengamos miedo, ¿sí? Al contrario, también aquí le dicen, no temas ni te desmayes, ¿verdad? ¿A cuántas les ha pasado algo que sientes que hasta te vas a desmayar? ¿Verdad? A veces pasan cosas que nos dan miedo y sentimos que ya aquí ya no la voy a hacer, ya me voy con Dios, ¿verdad? Ya nos vamos. Bueno, aquí Dios le dice que Dios está con vosotros y Él pelea nuestras batallas. Esta palabra se la da Dios a Judá y a Jerusalén y esta palabra es nuestra. ¿Cuántas pueden decir, es mía esta palabra? Dios va a pelear por mí esta batalla, ¿verdad? No voy a mover ni un dedo. Dios va a pelear por mí. Y pues tenemos que aprender de la palabra. Tenemos que tomar esta palabra porque a veces nuestra carne brinca cuando alguien te dice algo, cuando alguien te agrede, cuando alguien te levanta un falso, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo que? ¿verdad? Y la carne brinca. Pero ¿sabes qué? Tienes que acordarte. El Señor pelea mis batallas, ¿verdad? Fácil, pero a veces no es fácil. En el Salmo 18:29 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Ay, sí, así quiero ser, ¿verdad? Que Dios desbarate esos ejércitos del enemigo. Sí, esta es una oración, este salmo me puede ayudar en un momento de Señor, contigo desbarataré esos ejércitos y con mi Dios voy a asaltar esos muros. Porque cuántas veces estamos en una situación tan difícil que tú dices, ¿cómo voy a pasar este problema, verdad? Se convierte en un muro tan grande, tan alto, increíble de brincarlo, de atravesarlo.
¿Sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. Lo vimos la semana pasada. Para el Señor todo es posible. Para Dios nada es imposible. Todo es posible con la ayuda de Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Proverbios 21:31, muy hermoso proverbio, dice: el caballo se alista para el día de la batalla. Traca, 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 traca. El caballo se alista para la batalla, ¿verdad? Mas Jehová es el que da la victoria. ¿Qué querrá decir? ¿Alguien por ahí tiene otra versión? ¿El caballo se alista para el día de la batalla? ¿Sí? ¿Es igual? Creo que las versiones están muy parecidas todas. No encontré otra que dijera de otra manera. Pero, sí, cuando dice el caballo se alista para el día de la batalla, ¿ustedes se acuerdan que en el tiempo antiguo el vehículo de las personas que era? Un caballo, ¿verdad? Y para salir a pelear, se acordará que iban los caballos recio, ¿verdad? Hoy en día sería un carro, ¿verdad? Húyele. O vámonos a la guerra, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a un lugar nos alistamos, salimos en el carro, ¿sí? Y no sabemos qué es lo que vamos a cruzar. Bueno, en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos alistaban los caballos para salir a buscar al enemigo y enfrentarlo. Entonces nosotros muchas veces salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que gente sale y ya no regresa a su casa? No sabemos qué batalla, no sabemos qué lucha, no sabemos qué situación vamos a atravesar. Pero algo sí sé, que como dice aquí, más el Señor es el que nos da la victoria. Sí, Dios nos da la victoria de ir y venir a nuestra casa. Hay un salmo que dice que Dios conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, nuestro ir y venir, ¿sí? Y Dios nos permite ir a nuestra casa, salir, algún mandado y regresar a casa con la ayuda y la bendición de Dios. Regresamos a casa con bien, ¿sí? Cuando vamos de viaje, cuando vamos a algún lugar, no sabemos qué va a suceder, pero sabemos que Dios es el que nos da la victoria de cuidarnos, de guardarnos, de protegernos de cualquier mal, porque Dios es el que nos protege, el que nos cubre con su ejército de Dios. Yo siempre que mi esposo sale, así venga Altamira, así vaya a algún lado, yo le digo al Señor: Señor, que tus ángeles acampen alrededor de él, lo cuiden, lo guarden. Pero como siempre anda así todo a la prisa, ya me imagino esos ángeles todos despeinados, así como con las prendas todas así, porque él anda para allá y para acá. Y así me imagino el ejército de Dios, ¿verdad? Cuidándonos, guardándonos. Y yo creo que Dios siempre nos da la victoria, nos cuida, Él cuida de su pueblo. Sí, Él nos guarda y nos libra del mal. El segundo punto, principios de victoria. ¿Cuándo vemos que hay un principio de victoria? Hay 3 puntos importantes. Se los voy a decir y vamos a ver algunas citas bíblicas, algunos voy a hacer mención. El primer punto de poder detectar los principios de victoria es cuando permanecemos fieles a Dios. ¿Sí? Como punto número 1 o A, inciso A, yo lo traigo como inciso A, es el éxito de cuando permanecemos fieles al Señor. Como punto número B, la derrota de cuando son infieles a Dios. Y inciso C, cuando Dios controla a los ejércitos ajenos, es decir, al ejército contrario. Como los ejemplos que vimos de vida, los 2 últimos, nos dieron la luz de que ellos solamente fueron a rodear ese pueblo, esa ciudad, y tomaron el poder de esa ciudad que Dios les entregó, y se confundieron y entre ellos se dieron y se mataron, ¿verdad? Bueno, el éxito
de permanecer fiel al Señor, que es el primer punto, recordará, bueno, es el ejemplo que tenemos de los que vimos, cuando Gedeón derrota a los madianitas. ¿Por qué pudo derrotar Gedeón a los madianitas? Porque Dios le dio estrategia. Y la estrategia que Dios le dio a Gedeón, él la llevó al pie de la letra. Les dijo, cuando yo les diga que den vueltas alrededor de Jericó y yo les diga, griten, van a gritar, ¿verdad? Y decíamos, a veces estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y estamos viendo una estrategia de la palabra de Dios y no falta el que por allá está y no pone atención y al mero momento de la guerra no hacemos todos lo que tenemos que hacer en el momento estratégico de atacar, ¿verdad?, al enemigo. Y le voy a decir algo que sí ocurre. Cuando nosotros estamos en medio de la alabanza, fíjese, empezamos con la alabanza, cantos de alegría, de gozo, de exaltación a Dios. Y no falta que estamos toda la iglesia cantando y adorando y ya estamos entrando a la presencia de Dios. Y luego empezamos a adorar y a exaltar a Dios. Y empieza a haber milagros y maravillas y prodigios. Y a veces van llegando algunos bien despistados. Ya casi al último, si es que llegan al último, ¿verdad? Porque luego a veces llegamos a la mera hora de la predicación, si no es que a la mitad de la predicación. ¿Y sabe qué? ¿Qué aprendimos? Nada. ¿Escuchamos el mensaje completo? No. ¿Le dimos ofrenda a Dios? No. ¿Rendimos exaltación y adoración a Dios? No. Entonces, ¿cómo vamos a ir a la guerra? Si no estamos como un ejército que están hasta... ¿Usted ha visto el ejército, los ejércitos normales? Van desfilando todos iguales, hasta le hacen, ¿verdad? En la misma pierna, al mismo ritmo, avanzan iguales. Entonces, esto es lo que nosotros a veces no hacemos. El despistado, ¿verdad?, se queda atrás. Y bueno, vamos a suponer, los hombres armados van mero atrás, pero yo creo que a veces algunos van desarmados. Si usted se pone a imaginarse lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, si nosotros no nos ponemos listos, si nosotros no nos ponemos en la posición que el Señor nos ha puesto a cada uno, porque cada uno en el pueblo de Dios tenemos una posición en Cristo, la Biblia lo dice, hay una posición en Cristo, y ahorita vamos a ir viendo estos puntos. Si yo no estoy en el lugar donde Dios me ha puesto, pues yo estoy despistado y el enemigo me puede agarrar desprevenido. ¿Por qué pudieron vencer? Porque Dios les dio una estrategia, una idea de cómo vencer. Gedeón la transfiere al ejército que tenía y les da instrucciones, y cuando lo hacen, todos lo hicieron como Gedeón se los dijo. Entonces hubo obediencia, hubo acuerdo, y vencieron y triunfaron. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, se acordará de David. David derrota a Goliat, ¿sí? Y pudo hacerlo porque dijo David, yo puedo vencer al enemigo, porque hasta él cuando habló a Goliat, vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? ¿Qué hizo David? Dio el nombre de quien va delante de él y pudo vencer, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es importante que cada hombre de Dios en la Biblia tiene una estrategia dada por Dios y la lleva a cabo conforme Dios le dice que lo haga. Entonces, a veces nosotros no tenemos las estrategias. ¿Por qué? Porque por muchas cosas que podría mencionarle, como no leer la Biblia, no orar, no estar en el momento oportuno, no tener una estrategia, no tener un acuerdo, estar de solitaria, ¿verdad? Porque no falta el llanero solitario, y Dios no quiere eso. Nosotros todos juntos somos un ejército poderoso para Dios, ¿sí?
Entonces, el inciso B, derrotando, la gente es derrotada cuando son infieles. Y yo quiero que veamos este ejemplo. Está en Segunda de Reyes 21 y vamos a leer del 10 al... perdón. Bueno, vamos a Segunda de Reyes capítulo 21 y vamos a leer algunos versículos que yo le voy a ir indicando. Este es Manasés, reinado de Manasés. Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera. ¿Se acuerda que en un tema vimos quién es acera? ¿Quién se acuerda? Examen. No les dije que estudiaran, ¿verdad? Bueno, miren, Acera era una diosa de la sexualidad, ¿sí? Y yo estaba meditando desde el día que compartimos esta palabra, que por algo en este tiempo tenemos problemas de sexualidad, ¿verdad? ¿Qué está pasando en nuestra ciudad? Gente confundida, diciendo ser quien no es, ¿verdad? Cambiando la verdad por la mentira. Entonces, fíjese, hay dioses que toman lugar en territorios. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que orar contra estas cosas, ¿sí? Y Baal es un demonio, ¿sí? Acera era la madre de los dioses paganos y Baal era el demonio mayor. Por eso hay muchos nombres de dioses, que Baal peor, Baal no sé qué, Baal para el fracaso, ¿verdad? Porque nuestro Dios es el que pelea nuestras batallas y Él gana todas las batallas. Entonces, fíjese, entonces dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, fíjese, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró, no, pues con razón, a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, fíjese qué tremendo, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. 6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así para hacer lo malo entre los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de cera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. 8. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. Vamos al 11. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que no oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios,
por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y hasta aquí vamos a llegar. Fíjese qué importante es ver que este Manasés llevó a un pueblo que conocía a Dios, los llevó a pecar, ¿sí? Hicieron todo lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Fueron agoreros, hicieron brujos y observaron los cielos y bueno, todo eso tan tremendo, y vino pues la ira de Dios sobre de ellos, porque habiendo conocido como quiera, se dejaron llevar. Dice aquí que los influyó en pecar, los indujo a hacer lo malo. Y tú y yo tenemos mucho que cuidar nuestra vida espiritual. De eso se trata la guerra espiritual, ¿sí? No es una guerra en lo físico, sino una guerra que el enemigo quiere ir ganando poco a poco en nuestras vidas. Quiere manipularnos, quiere mentirnos, quiere engañarnos, quiere envolvernos, y ya una vez envueltos, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que el enemigo fue avanzando poco a poco. El pecado es así. Poco a poquito empieza a entrar a nuestra vida, poco a poquito nos induce a pecar. Y cuando acordamos, pues ya pecamos, ¿verdad? Entonces, qué importante es ver que nosotros tenemos que estar afirmados en la palabra, teniendo esa comunión con Dios cada día, todos los días, leyendo la Biblia, teniendo consejeros correctos. Dice aquí que en el versículo 8, que Dios tenía la ley que les había enseñado Moisés, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal. Fíjense, haberlo hecho dentro de la casa del Señor, ¿verdad? Con mayor razón la ira de Dios iba a ser terrible. Bueno, pues aquí la derrota por ser infiel era inminente. Si yo no soy fiel con Dios, si yo no busco a Dios, si yo no tengo comunión con Dios, si yo no leo la Biblia, si yo no me congrego, si yo no hago todo lo que sé que debo de hacer para tener esa comunión con Dios, pues entonces yo no voy a llegar a ser una persona fiel al Señor, ¿verdad? Yo sé que se cruzan muchas cosas, pero nosotros tenemos que pelear a pesar de... Mire, cuando yo me empecé a querer acercar a Dios, al principio cuando yo no conocía a Dios, me vino lo de la bronquitis y yo me enfermaba, y cada fin de semana me enfermaba cuando eran los días de ir a reunión de jóvenes y luego de ir a la iglesia. Pero yo me daba cuenta que entre semana andaba como si nada, y el fin de semana, los días de tener comunión con Dios, ir a la congregación y luego iba a haber un evento, yo dije, no, me determiné a estar en la iglesia. Y yo dije, qué casualidad que me enfermo viernes a las pasadas 5 de la tarde y el domingo a las 10 de la noche ya me estaba aliviando, y toda la semana andaba como si nada. Empecé a pensar, esto no está bien, ¿verdad? ¿Cuántas se identifican muchas veces que te da un dolor de cabeza, que te duele el estómago, que te enfermas? Porque Dios quiere que tú le busques, pero el enemigo, no, hasta te va a dar esto y te va a dar aquello, ¿verdad? Con tal de que no vayas a la casa de Dios y le adores. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que estar conscientes y apercibidos que el enemigo va a usar cosas en nuestra contra para que no vayamos a leer la Biblia, a orar, a ayunar, a congregarme. Todas estas cosas
me ayudan a fortalecerme en el Señor, a tener el alimento que congregarnos. ¿Por qué nos congregamos? Porque necesitamos todos, como un ejército, tener la misma palabra, tener la misma fuerza. Es como ir en el ejército, todos en el mismo paso, en el mismo nivel, o sea, y bueno, nos congregamos porque tenemos que tener esa fortaleza que viene de su Espíritu Santo. Necesitamos adorar al capitán del ejército, que es Cristo, ¿verdad? Y que Él vaya delante de nosotros y nosotros detrás de Él, marchando con Él y pelear nuestras batallas, porque van a venir batallas que nos van a querer derribar, pero nosotros tenemos que estar fuertes, fortalecidos. ¿Usted cree que un soldado sale así a la guerra y está lloviendo y hay ríos que cruzar y se moja y le da una gripita? ¡Ay, ya me voy a mi casa a dormir, a acostarme hasta que se me quite la gripa! Pues no, ¿verdad? Tiene que enfrentar la guerra. Miren, vean la película, se la recomiendo, Ni Uno Más. Ay, está impresionante esa película. Y bueno, ahí usted se va a dar cuenta que ni uno más. Es una película de guerra. Es una película de guerra. Y está tan impresionante, pero bueno, no quiero desviarme. Y bueno, nosotros somos un ejército que se está fortaleciendo en Dios. Nos congregamos todos juntos para estar teniendo la misma palabra, la misma estrategia, el mismo espíritu, orando todos, cantando todos iguales, adorando a Dios, metiéndonos en la presencia de Dios, porque no sabemos qué batallas vamos a enfrentar. Tú y yo no sabemos, pero Dios sí lo sabe y Él va delante de nosotros para darnos la victoria. El punto número 3, Dios controla a los ejércitos ajenos. Esto viene en Jeremías 25 del 8 al 9. Sí, no lo voy a leer, pero téngalo como referencia. Dios siempre va a pelear a favor de nosotros. Dios siempre nos va a defender. Esto viene en Jeremías 25, 8 y 9. Una de las cosas que necesitamos es tener gratitud, porque Cristo nos lleva a triunfar. Segunda de Corintios 2:14 dice, Segunda de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Sí? Dios nos quiere llevar de triunfo en triunfo, no de derrota en derrota. Derrotado debe de estar el diablo bajo nuestros pies, ¿verdad? Usted y yo, buscando a Dios, siempre vamos a estar triunfando, porque Jesús es el que pelea por nosotros nuestras batallas. Primera de Corintios 15, 54. Fíjese cómo venció Dios al enemigo, venció la muerte. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por ahí hay un dicho, que algo así como, se me fue el dicho, pero algo así como que ya cuando la persona muere, no, hombre, ya, ¿cómo va ese? ¿Cómo? No, que cuando alguien dice, no, pues ya se murió, ¿verdad? No, pues ya. Dice, ya no hay solución, ya se murió, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Eso es una mentira. Porque la muerte tiene solución en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió y venció la muerte. Nosotros cuando muramos, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Él morimos. O sea que muramos o que vivamos, ¿de quién somos? Somos del Señor. Y vamos a vivir vida eterna. Es que a veces la gente dice, no, pues ya se murió, ya no hay solución. Sí, la solución es Cristo.
Cristo ha vencido la muerte. Sí, el día que nosotros nos vayamos a morir, nos vamos a ir con Cristo y vamos a vivir eternamente con Dios. Esa es una realidad. El día que yo me muera, o me voy con Cristo o me voy allá, ¿verdad? Pero esto lo decidimos aquí en la tierra, seguir viviendo para Cristo y no separarme, seguir buscando a Dios en vida, decidir en vida, yo soy de Cristo y voy a seguir a Cristo, ¿verdad? Hasta que Él me llame. Primera de Corintios 15, 57 y 58 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Fíjense cómo tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ay, es que el pastor nos quiere tener en la oración, en el doulos, en los cursos, el domingo en matrimonios, y el lunes a ver qué se inventa, y el martes a ver varones, y miércoles mujeres, y bueno, que el pastor no tiene que hacer. ¿Cómo dice allí? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Ahí está la respuesta. ¿Cuándo? Siempre. Oye, ¿por qué no sales de la iglesia? Pues estoy creciendo en la obra del Señor, ¿verdad? Y tengo que ser como firme y constante. Le pregunto, ¿estaremos siendo constantes? Ay, no se puso el casco, ¿verdad? Mire, sí tenemos que ser firmes y constantes, buscando cada día a Dios y amando a Dios todos los días y a cada rato, ¿verdad? Y ser constantes. Creo que a veces nos gana el no ser constantes. Hoy sí voy, mañana no voy, es que no tengo ganas, es que se ve que está nublado y va a llover. Primero queríamos lluvia y ahora que llueve no quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿no nos entendemos o qué pasa? Salga afuera, está lloviendo, gracias Señor porque está lloviendo. La hierbita ya se puso verde, el paisaje hermoso. Y bueno, ¿verdad? Hay que ser agradecidos con Dios y no ponerle trabas a Él. Si sientes, ¿cuántas en algún momento has pensado que tu trabajo, ay, ¿para qué voy? Ahí está Panchita, ahí está Narci, ahí está Ángeles, ¿verdad? Ay, ellas que se encarguen. Ay, ¿para qué voy? Oye, tu trabajo no es en vano. Yo le doy gracias a Dios por las chicas, Iris, porque tu trabajo no es en vano. Tu trabajo es para el reino de Dios. Chicas, las que sirven, su trabajo no es en vano, es para el reino. Chicas, las que trajeron invitadas, tu trabajo no es en vano, es para el reino de Dios. El trabajo que nosotros hacemos para Dios no es en vano. Cueste lo que me cueste, todo lo que haga es para Dios, Titi. El tanto trabajo, que se están yendo bien tarde, Ameriquita, ¿verdad, chicas de Dominical? El trabajo que hacemos para Dios no es en vano. Y sabe que, mire, se ve reflejado en lo bonito que se ve, ¿verdad que sí? Que ahorita nos tomamos unas fotos ahí. Y sabe que vamos a tener campamento de niños. Entonces, si usted se trae 2, 3 niños que hoy son bien traviesos, ¿sabe qué? Diga conmigo, el trabajo para Dios no es en vano. Lo que yo haga no es en vano, ¿verdad? Volte para el cielo, seguro estoy que va a ver al Señor con una sonrisota así. Así. Bueno, cuando usted piense, ay, ¿para qué hago esto? ¿Verdad? Hágalo para el Señor. No piense en el cansancio, en que para qué me asoleo, o para qué fui y me mojo y me voy a encoger o me va a dar gripa, ¿verdad? O sea, nuestro trabajo no es en vano, Dios lo ve. Dios lo recibe como una ofrenda de olor fragante, como lo leímos hace ratito aquí, en uno de los versículos. Es una ofrenda para nuestro Dios. Todo lo que yo haga es para Dios y para agradar a Dios. Y sé que, miren, tantas cosas que hacemos, que todo lo que hacemos es para Él.
Yo creo en Jesús y por tanto me voy a bautizar porque creo en el Hijo de Dios. Entonces me bautizo en agua por la fe que tengo en Cristo y por eso es por el agua, y en la sangre por la crucifixión y muerte de Jesús. Sí, y ahí vemos en el 11 que nos dice que nos ha dado la vida eterna. Y en el 14, quiero que vayamos a leer este versículo, si lo tienen ahí en la mano, 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Donde hay oración, hay victoria. ¿Sí? Si tú oras y le pides al Señor algo dentro de lo que está en su voluntad, porque a veces pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, Él nos oye y nos responde, ¿verdad? Así es que las que oran y todavía hay oraciones que han tardado, piense, si es la voluntad de Dios, nos va a contestar porque nos oye nuestras oraciones, ¿sí? Y vamos a tener victoria, ¿sí? Romanos 8, 37, 39, y con esto vamos a terminar. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 37 y 39, al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. No hay motivo alguno que me separe de Dios. El amar a Cristo, el seguirlo cada día. Pueden venir situaciones, pueden venir, como dice aquí, que ni la muerte ni la vida. Por eso Dios venció la muerte, ¿verdad? Nada nos puede separar de estar con Cristo. Nuestras victorias están en Cristo. Sí. Nuestras peticiones están en Cristo. Sí. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Porque si tú tienes una necesidad, alguna oración no contestada, lo único que te puedo decir es que si tu oración está bajo la voluntad de Dios, Él te va a escuchar y te va a responder. ¿Sí? Porque Él nos oye, Él no está sordo. Y vamos a orar. Yo te voy a pedir que te levantes de tu lugar y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias a través de tu Hijo Jesús, porque a través de Jesús tú, Señor, nos das la victoria. Señor, sea que atravesemos alguna situación difícil, si aquí hay mujeres que están en una situación difícil, Señor, yo te pido, Padre, que escuches su petición de oración. Y este es el momento, amada hermana, que tú le digas al Señor la necesidad que tú tienes en tu corazón y en tu alma, en tu pensamiento. Señor, ponemos delante de ti nuestras necesidades, nuestras peticiones, Señor. Quizás algunas tenemos tiempo orando, pidiéndote algo, Señor, que a lo mejor a nuestros ojos parece imposible. Pero para ti, Señor, para ti nada es imposible, Señor, porque todo es posible, porque tú eres un Dios de todo lo imposible, Señor. Tú eres real, Señor. Tú vas adelante de nosotros como poderoso gigante, como el capitán de los ejércitos. Y tú vas adelante peleando nuestras batallas, Señor. Como dice esta versión que leímos, de que nosotros no tenemos que mover nada, Señor. No tenemos que defendernos. No tenemos que sentir miedo, Señor. No nos vamos a amedrentar
No nos vamos a confundir tampoco, Señor. No vamos a desmayar, sino vamos a confiar en ti, Señor, cada día, buscando tu presencia, buscando tu gracia, Señor. Esa gracia que tú has extendido en mi vida. Si en algo, mi amada hermana, tú has hecho cosas que no agradan a Dios, este es el momento para que le pidamos al Señor perdón y vamos a ponernos a cuentas. En primer lugar, Señor, te pedimos perdón si hemos levantado algún ídolo, si hemos puesto a alguien en un lugar más importante que tú, Señor. Eso es idolatría. O alguna cosa que tengamos en casa, Señor, algún objeto, la misma casa, el mismo coche, quizás los bienes materiales, Señor, o alguna persona de nuestra familia, Señor. Padre, te pedimos perdón y hoy, Señor, ponemos en tus preciosas manos, Señor, nuestra propia vida, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Si he sentido miedo, Señor, te pido perdón, porque sentir miedo en lo natural puede ser correcto. Pero si conociéndote a ti, Señor, hemos bajado la guardia, hemos visto la circunstancia en vez de ver lo que tú vas a hacer, te pedimos perdón, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y queremos decirte, Padre, que tú ocupas el primer lugar en nuestros corazones. Dile al Señor, Señor, yo quiero que tú seas el que ocupe el primer lugar en mi vida, Señor, porque si en algún momento yo pierdo un ser querido o una persona que yo la he puesto en primer lugar, Señor, mi espíritu, mi alma, mi mente y todo lo que soy se va a derribar y va a caer en la tristeza profunda. Pero yo te entrego hoy ese lugar, Señor. Yo quiero que tú entres en mi corazón y ocupes el primer lugar en mi vida, Señor. En mi corazón, en mi alma, en mi mente. Yo quiero, Señor, amarte y depender de ti cada día, Señor. Y amarte con toda mi fuerza, con todo mi ser, con toda mi alma y con todos mis pensamientos, Señor. Yo quiero amarte a ti cada día como tú quieres que yo te ame, Señor. Que no haya altares en mi interior, que no haya idolatría. Limpia mi corazón, limpia mi alma, Señor. Limpia mis pensamientos, Padre, porque este altar que levantó Manasés en el lugar santo es una representación de lo que a veces nosotros podemos tener en el corazón. Y tú que conoces nuestro interior, nuestro corazón, nuestro pensamiento, y que lo sabes todo y lo conoces todo, Señor, a ti no te podemos engañar. Necesitamos, Señor, ponernos a cuentas contigo y decirte a ti, Señor, y queremos llevarte aquí en el corazón para que tú nos ayudes cada día a salir adelante y que tú nos hables y que estos oídos que tenemos, pon tus manos en tus oídos, dile, Señor, yo quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu consejo, quiero escuchar la dirección de mi vida, Señor, a través tuyo, Señor, que tú me hables, que tú me recuerdes en mi mente, en mi corazón, las estrategias de vida que me has dado a través de tu palabra. Y quiero, Señor, hacer tu voluntad. Quiero ser una mujer obediente a ti, Señor, y que nadie venga a engañarme, a confundirme, que nadie venga a hacer a través de mi vida, Señor, lo que quiera. No quiero ser manipulada por nada ni por nadie, Señor. Yo quiero ser una mujer que te busque a ti cada día y conozca la instrucción de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Señor, quiero hacer tu voluntad todos los días de mi vida y ser esa esposa,
esa mamá, esa amiga, esa hermana en Cristo, Señor, que hace las cosas bien delante de ti. Y amar a mi prójimo como a mí mismo, Señor. Padre, ese es un mandamiento que tú nos has pedido, que lo cumplamos, Señor. Que no haya entre nosotros celos, ni contiendas, ni divisiones, ni amargura, ni envidias, ni nada, Señor. Al contrario, que podamos ayudarnos las unas a las otras, Padre. Y en el nombre de Jesús, yo quiero que tú tomes a una mujer que está a tu lado y le digas al Señor: yo bendigo a mi hermana en el nombre de Jesús y yo la declaro a ella victoriosa. Acércate a una mujer y empieza a orar por ella y dile: Señor, yo declaro que esta chica, esta mujer que está a mi lado, Señor, tú la vas a ayudar, tú la vas a defender, tú vas a levantarla, Señor, en victoria cada día, Señor. Tú la vas a guiar con tu Espíritu Santo y tú le vas a ayudar, Señor, cada día, Señor, a levantarse y buscar tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, llévala de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Levanta su ánimo, Señor. Si ella necesita ánimo, Señor, si ella necesita fe, si ella necesita amor y pasión por ti, Señor, levántala. Y en tu nombre, Señor, somos más que vencedores, porque tú estás con nosotros y tú peleas por nosotros nuestras batallas. Gracias, Señor. Hoy te decimos gracias porque no estamos solas, tú estás con nosotros, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque esta guerra espiritual no la cruzo sola, la cruzo con tu ayuda. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti la gloria. También aprendimos en este curso, Señor, siempre darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias porque si tú no hubieras enviado a tu Hijo, Señor, nosotros estaríamos perdidos. Gracias porque a través de tu Hijo, Señor, también Él dijo que era necesario que se fuera para que tu Espíritu, Señor, es necesario, dijiste, Señor Jesús, que yo me vaya para que venga el Consolador. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos llenas de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.